Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo funcionan los motores rotativos, y frente a mí tengo un motor Wankel 13B de un Mazda RX-7 de 1985. Entonces, para comenzar, solo hablaremos sobre todos los diferentes componentes de aquí. Luego hablaremos sobre cómo funciona el ciclo de la combustión. Y luego hablaremos sobre algunas de las diferentes características únicas de este motor. Y por último entrar en las ventajas de este diseño. Entonces, comenzando aquí a la derecha y luego cruzando, esta es la placa frontal. Aquí tenemos la carcasa del rotor para el primer rotor. Tenemos la placa central, la carcasa del segundo rotor y luego la placa trasera. Ahora, el 13B tiene un diseño de dos rotores, así que aquí tenemos los dos rotores. Estos son los rotativos equivalente a los pistones. Y finalmente tenemos lo que se llama el eje excéntrico, y esto es esencialmente el cigüeñal, pero para un motor rotativo, aquí es donde los dos rotores se conectarán y, en última instancia, intentarán girar. Entonces, para entrar en cómo funciona la combustión, vamos a mirar dentro de esta carcasa del rotor, y lo que tenemos aquí son los puertos de admisión, de modo que a medida que el rotor gira sobre esto, va a extraer vacío y sacar aire de estos puertos, y es importante tener en cuenta que hay puertos en ambos lados, por lo que tanto la placa trasera como la placa central tienen puertos, por lo que el aire ingresará desde ambos lados a la cámara de combustión. Moviéndose a lo largo de aquí, tiene los dos orificios para las bujías y se usarán dos bujías que entrarán un poco, pero básicamente se debe a que los rotores girarán y las cámaras de combustión serán muy largas, por lo que está tratando de acelerar. Inicia el proceso de combustión de esa mezcla de aire y combustible y finalmente, a medida que el rotor gira, presionará el gas que cae a través del puerto de escape que puede ver aquí. Ahora avancemos a través de los 4 ciclos que deben ocurrir para la combustión. Primero comenzaremos con un espacio vacío para que pueda ver que el rotor está completamente contra la carcasa del rotor, y no hay nada allí cuando comienza a girar. Sin embargo, comienza a abrir un espacio y esto crea un vacío y, a medida que continúa girando, ese vacío se abre a los puertos de admisión, lo que le permite aspirar aire y combustible que continúa girando. Finalmente, comienza a llenar toda la cámara y luego cierra los puertos de entrada, y ahora ha comenzado la compresión, por lo que ahora esta cámara comenzará a exprimir ese aire hasta que se mezcle en una cámara más pequeña, hasta que alcance el equivalente del punto muerto superior que está justo allí, y ahora tiene dos bujías que se encenderán, continuarán girando y la combustión forzará a este rotor a girar en esta dirección. Como puede ver, expandiendo ese espacio, y finalmente, se abrirá al puerto de escape donde ese escape puede descargarse, y el rotor continúa girando expulsando todos esos gases, y luego el ciclo se repite. Entonces, al mirar el costado del motor, puede ver los puertos de admisión, por lo que en el centro de la placa central se dividirá entre ellos, por lo que este irá a la carcasa trasera, y luego este irá a la carcasa delantera. Luego tienes estos dos puertos de admisión a cada lado que también alimentarán estas carcasas del rotor. Ahora, a medida que continúa hacia abajo, tiene el puerto de escape, por lo que uno para cada carcasa. Ahora es importante darse cuenta de que en cualquier momento dentro de esta carcasa del rotor tiene múltiples etapas de combustión, ocurriendo así tienes el ciclo inicial justo aquí, tenemos admisión y compresión ocurriendo aquí, y luego tienes tu carrera de escape ocurriendo justo aquí, y todo esto está ocurriendo simultáneamente cuando el rotor está en esta posición. Ahora, continuará girándolo aquí, tendrá su chispa, estos tendrán el escape, y aquí tendrá su carrera de admisión. A medida que continúa girando ese rotor aquí puedes ver combustión. Tenemos nuestro escape y luego comenzamos a salir de la carrera de admisión y comenzamos a entrar en la carrera de compresión. Y cuando los rotores están en esta posición aquí tenemos nuestra compresión ocurriendo, aquí tenemos nuestra combustión, y finalmente salida al escape, y entonces la admisión apenas comienza. Sepa que también es importante darse cuenta de que mientras todo esto ocurre en un rotor, en el otro rotor está exactamente 180 grados desplazado de este rotor, y por lo tanto, lo contrario va a ocurrir aquí, así que usted estás a punto de comenzar tu combustión con las chispas encendidas. Estás terminando tu carrera de escape aquí y estás comenzando con tu carrera de admisión aquí. Entonces, aquí tenemos el eje excéntrico, y como puedes ver, estos rotores se colocarán a 180 grados de distancia, y eso se hace para que se equilibre en este eje, de modo que a medida que gira va a estar bien equilibrado en lugar de si fuese compensado no estaría equilibrado. Ahora todavía tendrá un momento, porque tiene un rotor yendo en esta dirección y otro yendo en esta dirección simultáneamente, pero debido a que todo esto es rotacional y debido a que está equilibrado verticalmente a lo largo del eje, será un motor muy suave y con muy pocas vibraciones. Así que veamos si podemos entender cómo funcionará esto. Aquí tenemos un rotor que estará en un extremo, y luego un eje excéntrico que irá dentro de esto. Y luego nuestros otros rotores irán al otro lado.
Y por supuesto, va a ser un conjunto de esta. Se verá algo así. And of course it's going to be offset 180 degrees. So it's going to look something like that. Verás que puedes ver que el interior de este rotor tiene este engranaje, por lo que este engranaje en realidad se engranará con este engranaje estacionario, y a medida que ese rotor gira va a obligar al eje excéntrico a girar porque está estacionario, por lo que el engranaje se engranará con este engranaje y luego obligará a ese lado para girar, como puede ver demostrado un poco allí. Ahora este engranaje estacionario va a salir, como puede ver demostrado un poco ahí. Ahora este engranaje estacionario va a ir en el exterior de la placa frontal y ahí se atornillará para que no se mueva. Y luego, en el otro lado, puede ver que el engranaje pasará y se aplastará con ese engranaje interno en el rotor. Ahora que sabemos cómo funciona la combustión en un motor rotativo, echemos un vistazo a algunas de las características únicas de este diseño de motor. Por lo que aquí verás, en el lado de admisión de la carcasa del rotor, este pequeño orificio en realidad no es para el combustible. De hecho, es para el aceite del motor, y la razón por la que esto se hace es inyectar aceite aquí para ayudar a lubricar las juntas, a diferencia de un motor de cilindro de pistón. No puede rociar aceite en la parte inferior de los pistones para ayudar a crear un sello y ayudar a lubricar cosas, por lo que en realidad se hace directamente dentro de la carcasa, y en realidad tiene inyectores que también inyectan aceite con la mezcla de aire y combustible. Eso es lo que estoy mostrando aquí. Así que aquí es donde está el inyector de aceite, y esto es la bomba que conectaría con estos inyectores de aceite en estos lugares determinados donde inyectan aceite, y esto es esencialmente un control del acelerador, de modo que cuando presiona el gas, se abre e inyecta más aceite, por lo que por diseño, estará quemando aceite. Uno de los únicos desafíos del motor Wankel es conseguir sellarlo, por lo que debe tener en cuenta que desea evitar que la cámara de combustión se cruce de un lado a otro de aquí a aquí, pero tampoco quieres que cruce en esta dirección exterior. Por lo tanto, debe sellarlo de esta manera, y debe sellarlo en estos tres bordes, por lo que la forma en que lo hacen es usar estos sellos de vértice. Y estos sellos de ápice es en realidad un diseño de 2 piezas para este motor 13B, y entonces será algo así, y estos se deslizarán aquí y presionarán contra la carcasa, y así la forma en que continúa siendo presionada contra esa carcasa está usando este resorte, por lo que es esencialmente como un resorte de hoja, y continúa así. Luego puede deslizarlo hacia abajo, y ese resorte presionará este sello de vértice contra la carcasa para mantener un sello mientras gira alrededor. Y aquí hay una vista un poco mejor. Puedes ver que tengo el sello del ápice. Tiene una pequeña muesca allí en la parte inferior, y el resorte se alineará con esa muesca. Y luego tienes la pieza superior del sello del vértice, y eso estará justo allí en la parte superior, y también tiene una muesca para sujetar la parte superior del resorte, y por lo tanto, tendrá el sello del ápice allí, puede deslizar ese resorte hacia abajo con él, y eso ayudará a mantenerlo presionado. Entonces tienes la parte superior, parte del sello del ápice. Y luego tiene esta pequeña pieza aquí que mantendrá todo junto ahora. Como mencioné, también tiene que sellar para que nada pase por este lado para que tenga estos sellos laterales que se pueden insertar en estos pequeños surcos, y así la forma en que se mantienen contra la carcasa es que tienes este resorte. Puede ver que es redondeado si lo mira desde un lado, pero en realidad es un resorte si lo mira del lado en el modo que nos colocamos en esa ranura, y luego coloca el sello lateral sobre eso, y eso mantendrá la presión contra la carcasa. Y finalmente tienes los sellos frontales que descansarán aquí, algo similar en idea a los anillos de pistón, y por supuesto, también debe mantener la presión contra la carcasa, por lo que tiene este resorte aquí, puede ver un círculo perfecto, pero si lo miras desde un lado, tiene estos contenedores para crear una presión que se deslizará allí, y luego colocas el anillo encima y mantiene la presión contra la carcasa. Ahora, una de las cosas que puede haber notado son estos orificios de perforación, y por lo tanto, una vez que se ha fabricado el rotor, desea asegurarse de que esté equilibrado, y por lo tanto, lo colocará en una máquina, puede girarlo y ver cómo está equilibrado, y luego puedes perforar los agujeros correspondientes para asegurarte de que esté equilibrado. Puede ver que en ambos lados se está haciendo para equilibrar el rotor. Otra cosa interesante que notará en los rotores son estos huecos, y por lo tanto, al eliminar material del rotor, aumenta el desplazamiento del motor. Ahora voy a hablar de las diversas ventajas de usar un motor rotativo versus usar un motor de cilindro de pistón. Y lo primero que probablemente notó es que hay muy pocas partes móviles. 1, 2, 3, eso es todo. 3 partes móviles es un diseño extremadamente simple que tiene sus propios beneficios de ser simple, porque al ser muy simple también hace que sea muy fiable. Otra ventaja es el hecho de que no hay una masa recíproca. Todo esto siempre está girando.
rotando. Por lo que una de las desventajas de los motores de cilindro de pistón es que cuando tiene una masa recíproca, como las válvulas que suben y bajan, puede tener válvula flotante, y debido a esto, no puede acelerar a revoluciones más altas, por lo que un motor como este puede acelerar extremadamente alto porque no está limitado por el desorden recíproco. La otra cosa que debes saber con la masa rotacional contra tener una masa recíproca es que va a haber vibraciones muy bajas con un motor que funciona muy suavemente. Una ventaja más es que tiene una entrega de potencia extremadamente suave, y eso tiene que ver con el hecho de que hay un golpe de potencia por cada revolución de este eje excéntrico para cada rotor, así que veamos una demostración de cómo funciona esto. Ahora una cosa que debe notar es que cuando este rotor está acoplado al eje excéntrico es que por cada rotación completa de este rotor, el eje excéntrico girará 3 veces, y eso se basa simplemente en el engranaje. Ahora, la otra cosa que queremos entender es que por cada vez que este rotor gire completamente una vez, la combustión se producirá 3 veces, así que echemos un vistazo. Aquí tenemos estas dos partes perforadas, es una superficie plana, sin duda prestamos atención a este punto, y giramos alrededor de un tiempo completo, y vemos cuántas veces ocurre la combustión. Así que aquí tenemos nuestras dos bujías. Entonces esto va a ser nuestra primera combustión que va a ocurrir aquí mientras gira, y ahí tienes eso, y luego lo presionas hacia afuera. Como puedes ver, es nuestra segunda combustión. Por aquí continúa, y luego vamos a entrar en nuestra tercera combustión. Así que aquí estamos encendiendo nuestra tercera combustión. Aquí está esa F a la que estábamos prestando atención. Así que estamos marcando cuando vuelve a aquí, y como pueden ver, termina en ese lugar y ha tenido la combustión que ocurre 3 veces. Ahora esto es diferente de un diseño de cilindro de pistón con 4 tiempos, porque con un motor de 4 tiempos por cada 2 rotaciones del cigüeñal solo tendrá un ciclo de combustión, por lo que para esto, por cada rotación del eje excéntrico tendrá combustión. Como resultado, esta entrega de potencia será mucho más suave. Y finalmente, otra gran ventaja del motor Wankel es lo compacto que es. Como puede ver, mide alrededor de unos 30 centímetros de largo, alrededor de unos 30 centímetros de ancho y alrededor de unos 30 centímetros de alto. Entonces, todo esto ocurre dentro de aproximadamente unos 30 centímetros cúbicos, un motor muy compacto y puede acomodar una gran cantidad de energía en una forma de vida muy pequeña, y eso le brinda muchas opciones para el empaque, por lo que es excelente en ese sentido en cuanto a lo pequeño que es. Quiero dar las gracias a Sean por prestarme su motor rotativo. Gracias por ver este contenido. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribir en la cajita de comentarios.